La lluvia dejaba largos trazos en las ventanas de la finca Carrington, una imponente fortaleza de cristal y piedra, encaramada en la cima de una colina, con vistas a la ciudad, iluminada por las luces. El viento aullaba a través de los imponentes marcos de las ventanas, como si intentara contar una historia sobre la soledad de este lugar. Dentro, Amara Reed permanecía de pie en el amplio pasillo, ajustándose el suéter desgastado, cuyos puños se habían desteñido con el tiempo. Sus zapatillas chirriaron levemente contra el frío suelo de mármol, el leve sonido resonó en la quietud. A sus 26 años, Amara irradiaba una fuerza serena, sus ojos oscuros, profundos y cansados, pero firmes, como si la vida le hubiera enseñado a seguir adelante, sin importar el peso que cargara. Este nuevo trabajo, brindando asistencia diaria a Elliot Carrington, el multimillonario tecnológico que había sobrevivido a un accidente de helicóptero 3 meses antes, era su oportunidad de pagar las facturas del hospital de su madre y cuidar de su hijo Mike, de 5 años. El ama de llaves, un anciano frágil llamado Harold, de ralo cabello blanco, la condujo por largos pasillos de baldosas de piedra, con candelabros de cristal que proyectaban destellos de luz sobre el suelo. «Es difícil», dijo Harold en voz baja y cautelosa, como si compartiera un secreto. «No esperes calidez. Simplemente haz tu trabajo y guarda silencio». Se detuvo frente a una puerta de roble finamente tallada, la golpeó 2 veces suavemente y la abrió. Dentro, el estudio estaba envuelto en una tenue luz, iluminada únicamente por una lámpara de escritorio antigua y el crepitante resplandor de la chimenea. El aroma a madera vieja y cuero se mezclaba en el aire, creando una atmósfera acogedora y sofocante a la vez. Elliot Carrington estaba sentado en un sillón de cuero negro, con el brazo izquierdo inmóvil en un cabestrillo y el hombro ligeramente encorvado por la persistente lesión. A sus 35 años, ya era una leyenda de la tecnología, fundador de Carrington Technologies, cuya inteligencia artificial estaba transformando el mundo. Su rostro estaba nítido, cincelado como si hubiera sido esculpido en piedra, pero las ojeras y las tenues arrugas en la frente insinuaban un dolor prolongado. Vestía una camisa blanca impecable, pero las mangas estaban descuidadamente arremangadas, como si ya no le importaran las apariencias. Tenía la mirada fija en la tableta que tenía en la mano, y sus dedos se deslizaban por la pantalla con una concentración casi obsesiva. Amara entró y se detuvo a unos metros de distancia, respirando hondo para calmar la voz. «Señor Carrington, soy Amara Reed. Lo ayudaré con sus rutinas diarias». Su voz era tranquila, profesional, impregnada de una calidez que esperaba que suavizara la tensión de la habitación. Elliot no levantó la vista. Hizo un breve gesto de mando con la mano, como si ella no fuera más que una sombra en la habitación. «Haz tu trabajo. No me molestes». Su voz era gélida, cada palabra pronunciada era una orden irrenunciable. Siguió desplazándose, como si su presencia no mereciera la pena. Amara asintió, sin mostrar ninguna emoción. Estaba acostumbrada a ese tipo de trato por parte de los clientes en sus anteriores trabajos de limpieza, de gente que la ignoraba por completo. Pero algo en Elliot la hizo detenerse un instante más. No era la arrogancia ni la frialdad, sino su mirada. Por un instante fugaz, cuando él creía que nadie lo veía, ella vislumbró algo en su profunda mirada azul. Desesperación, como un hombre ahogado en la oscuridad, sin saber cómo alcanzar la luz. Empezó a trabajar, ordenando la habitación en silencio. Recogió papeles dispersos del escritorio y ordenó con esmero gruesos montones de documentos técnicos en la estantería. Su mirada recorrió las enormes estanterías, llenas de libros sobre inteligencia artificial, economía y algunas fotos descoloridas con marcos plateados. Una mostraba a una anciana de cabello canoso y una sonrisa amable junto a un niño pequeño, probablemente Elliot de niño. Amara no se detuvo, pero no pudo evitar preguntarse, ¿quién era esa mujer? ¿Y por qué la foto estaba cubierta de una fina capa de polvo? Se dirigió a un rincón de la habitación y limpió la mesa de madera, con cuidado de no derramar la taza de café medio vacía que estaba junto a ella. Elliot seguía sin mirarla, pero ella sentía que su mirada se dirigía a ella de vez en cuando. Cuando se agachó para recoger un libro que se había caído al suelo, lo oyó carraspear como si fuera a hablar, pero no dijo nada. Amara no la presionó. Se levantó, sacó la bandeja de la habitación, pero justo antes de salir, volvió a mirar atrás. Él seguía sentado allí, inmóvil, con el resplandor de la pantalla de la tableta iluminándole el rostro. Pero su mirada ahora parecía distante,
Perdida, perdida. Cerró la puerta suavemente. Sentía un gran peso en el corazón. Este hombre no solo estaba roto por un accidente. Había algo más profundo, una herida que aún no podía comprender. Pero Amara supo que, a partir de ese día, su trabajo no se limitaría a limpiar o cuidar. Tendría que encontrar una manera de atravesar el muro de hielo que Elliot había construido, no por él, sino porque creía que todos, sin importar lo lejos que estuvieran, merecían ser vistos con buenos ojos. Estás viendo Historias del Alma, donde cada historia susurra amor, sanación y esperanza. Cuéntanos desde qué ciudad nos ves. No olvides suscribirte y ser parte de nuestro viaje. Quédense con nosotros. La historia apenas comienza. La finca Carrington estaba tan tranquila a primera hora de la mañana que Amara podía oír el suave golpeteo de la lluvia contra las ventanas y el ritmo constante de su propia respiración. En su tercer día de trabajo, se había acostumbrado a la atmósfera vasta pero fría de la mansión, con sus interminables pasillos y lujosas habitaciones sin calidez. Su trabajo como asistente de Elliot Carrington, un hombre que era a la vez multimillonario tecnológico y paciente reticente, resultó ser más que simplemente limpiar o administrar sus medicamentos. Fue una prueba de paciencia, el desafío de interactuar con alguien que parecía haber construido una fortaleza para aislarse del mundo. Elliot era un reto, tal como le había advertido Harold, el ama de llaves. Rechazaba cualquier ayuda que no fuera la mínima, e incluso entonces, solo bajo sus propios términos. Esa mañana, cuando Amara entró en el comedor con una bandeja de desayuno, una tortilla, tostadas y un vaso de zumo de naranja, se ofreció a ayudarlo a cambiarse de camisa, ya que aún llevaba el brazo izquierdo en cabestrillo y su movilidad era limitada. Elliot, sentado a la cabecera de la mesa con la mirada fija en el teléfono, levantó la vista de inmediato. Un destello de irritación iluminó sus penetrantes ojos azules. No necesito que me alimentes ni que me seques el sudor, espetó con voz afilada como una cuchilla. Cada palabra pronunciada era como un recordatorio de su posición. Solo quédate aquí y no me hagas enfadar. Amara permaneció inmóvil, con la bandeja en la mano, y su expresión impasible. No se inmutó ante su tono, no intentó apaciguarlo con falso encanto, ni respondió con la ira que otros podrían sentir. Simplemente asintió levemente, dejó la bandeja con cuidado y respondió, entiendo, señor. Su voz era tranquila, casi neutral, pero transmitía la serena fuerza que había cultivado durante años de maternidad soltera e incontables noches de insomnio junto a la cama de su madre. Se dio la vuelta y reanudó su rutina, preparaba los medicamentos según el horario del médico, ordenaba el estudio donde Elliot pasaba largas horas y se aseguraba de que la cocina estuviera lista para cualquier solicitud repentina. Pero mientras trabajaba, lo observaba no con curiosidad, sino con una atención serena, la que había aprendido criando a su hijo Mike. Ella notaba los sutiles momentos que Elliot creía que nadie veía, como apretaba la mandíbula cuando el dolor le azotaba el hombro, como apretaba el puño al intentar levantar el brazo herido, o la mirada distante en sus ojos al mirar por la ventana, como si buscara algo perdido hacía mucho tiempo. La soledad de Elliot no era algo que expresara, era algo que perduraba, como un muro invisible que los alejaba a todos. Harold rara vez le hablaba más allá de lo necesario. El resto del personal, desde el chef hasta el jardinero, mantenía las distancias, como si temiera ofender al dueño de la casa. Incluso Clara, su prometida, de quien Amara solo había oído hablar a Harold, no parecía visitarlo a menudo. Amara se preguntaba cómo un hombre que lo tenía todo podía elegir vivir en semejante aislamiento. La cuarta noche, algo cambió, aunque solo fuera por un instante fugaz. Amara estaba revisando su lista de verificación en la cocina cuando oyó un ruido proveniente de la habitación de Elliot, un golpe sordo, como si algo se hubiera caído. Llamó a la puerta, pero no hubo respuesta, pero su instinto le dijo que revisara. Abrió la puerta y vio que la lámpara de noche proyectaba una tenue luz sobre el rostro de Elliot. Estaba sentado en el borde de la cama, con la frente empapada de sudor. La blusa de su pijama de seda azul oscuro le colgaba suelta del hombro derecho. El izquierdo estaba al descubierto, con el cabestrillo torcido. Era evidente que había intentado vestirse solo, pero no había podido. El dolor grabado en sus facciones era inconfundible. Tenía los labios apretados y la mano derecha le temblaba ligeramente al intentar sujetar la tela. Amara entró sin decir palabra. Recogió la almohada que se había caído al suelo,
La volvió a colocar sobre la cama y se acercó a él en silencio. No pidió permiso. No mostró compasión. Simplemente tomó la camisa y se la deslizó por el hombro izquierdo con movimientos cuidadosos pero seguros, asegurándose de no tocar la herida. Sus acciones no transmitían sentimentalismo ni condescendencia, solo una dignidad serena, de esas que transmiten respeto sin decir palabra. Cuando abrochó el último botón, la habitación se sumió en un silencio interrumpido solo por el sonido de la lluvia afuera. Entonces Elliot habló, su voz apenas por encima de un susurro, casi como si no fuera para ella. No me preguntaste cómo me siento. Amara hizo una pausa, con los dedos aún en el borde de su camisa. Levantó la vista y lo miró directamente a los ojos, firme. Porque pensé que nadie le había preguntado eso nunca, señor, respondió ella, con voz suave pero firme, como si afirmara algo obvio. Sus palabras cayeron como una piedra en agua quieta, creando sutiles ondas en el silencio. Elliot no respondió, pero por primera vez sus ojos se posaron en ella, más tiempo, más profundamente, como si intentara comprender algo que no podía nombrar. En ese momento, Amara sintió una pequeña grieta en su gélida fachada, no una rendición, sino un destello de luz que se abría paso. Se dio la vuelta y salió de la habitación, pero su corazón latía más rápido. Supo entonces que cada paso que diera en esta casa de ahora en adelante sería parte de un viaje para alcanzar al hombre real, oculto tras los muros que él había construido. El sábado por la mañana, la escasa luz del sol se abría paso entre las nubes grises, proyectando pálidos rayos sobre la mesa de nogal del comedor formal de la finca Carrington. Amara pulía tranquilamente las copas de cristal en un rincón, moviendo las manos con soltura, pero con la mirada atenta a cada detalle a su alrededor. Tras una semana trabajando para Elliot Carrington, había aprendido que la cautela no era solo una habilidad, sino un instinto de supervivencia en esta casa llena de secretos no revelados. Las puertas del comedor se abrieron de par en par y entró Clara Langley, trayendo consigo una ráfaga de confianza y poder. La prometida de Elliot, una reconocida abogada, parecía salida de una revista de moda. Su cabello dorado, rizado en ondas perfectas, su vestido verde esmeralda ajustado se ajustaba a su esbelta figura, y su sonrisa, aguda y perfectamente ensayada, podía hacer que cualquiera la creyera fácilmente. Pero desde un rincón de la habitación, Amara notó algo. Esa sonrisa nunca llegó a los ojos de Clara. Elliot, cariño, la arrulló Clara, con una voz dulce pero afilada como terciopelo sobre acero. Colocó una carpeta gruesa frente a Elliot, quien presidía la mesa, con el brazo izquierdo aún en cabestrillo y la mirada cansada pero cautelosa. Tiene que firmar esto, solo por precaución para proteger sus bienes en caso de imprevistos. Enfatizó la palabra imprevista, inclinando la cabeza con una expresión fingida de preocupación. Elliot levantó la vista de su tableta, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Qué clase de papeleo? Su voz era baja, con un tinte de sospecha, pero tomó la carpeta y hojeó las primeras páginas. Sus dedos se movían lenta y pensativamente, pero su cuerpo permanecía tenso, con el peso del dolor y la impotencia aún presentes. Clara se sentó a su lado, con la mano apoyada suavemente en su brazo sano, un gesto que pretendía parecer cariñoso, pero con un matiz posesivo. Solo una autorización financiera para que pueda gestionar algunas cosas si tienes otro episodio. Después del accidente, ya sabes, tenemos que tener más cuidado. Sonrió, observándolo brevemente, como si calculara su reacción. Desde su rincón, Amara se quedó quieta, con un trapo en la mano, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No había pretendido escuchar a escondidas, pero algo en la dulce voz de Clara sonaba extraño. Demasiado refinado, demasiado deliberado. Cuando Clara se disculpó para contestar una llamada y salió de la habitación, dejando la carpeta sobre la mesa, Amara se acercó a recoger las tazas frías. No tenía intención de mirar, pero sus ojos se posaron sin querer en la primera página, y las palabras impresas la paralizaron. Poder notarial financiero permanente y transferencia del control de activos en caso de incapacidad. El corazón de Amara latía con fuerza. Sabía que no le permitían leer el documento, sabía que cruzar esa línea podría costarle el trabajo, pero su instinto, el mismo que la había ayudado a sobrevivir años de penurias, le gritaba que no se trataba de un papeleo inofensivo. No eran simples términos de procedimiento, olían a manipulación. En silencio, dejó la taza de té, con la mirada fija en Elliot, que seguía leyendo,
tamborileando con los dedos sobre la mesa, como si luchara con algo en su interior. La sensación de inquietud la acompañó todo el día. Amara continuó con sus tareas habituales: preparar el almuerzo, ordenar los medicamentos, limpiar los marcos de fotos del estudio, pero su mente no dejaba de dar vueltas en la carpeta. Se recordó a sí misma que no tenía derecho a interferir, que solo era una ayuda, pero el recuerdo de su madre inmóvil en una cama de hospital, fruto de las decisiones imprudentes de otros, le impedía guardar silencio. A la mañana siguiente, el ambiente en el comedor era más denso. Clara había regresado, esta vez vestida con un elegante traje gris, el pelo recogido en una coleta alta y una sonrisa más radiante, como si estuviera segura de su victoria. Elliot se sentó en el mismo sitio. La carpeta se abrió ante él, con una pluma estilográfica junto a ella. La cogió, moviendo los dedos lentamente, visiblemente desgarrados. Clara estaba de pie junto a él, con una mano sobre su hombro, sin perder la sonrisa. «Hoy es un buen día para hacer esto, cariño», dijo con voz suave, pero con una innegable presión. Amara entró en la habitación con una bandeja de agua y rodajas de limón, parte de su rutina diaria. Dejó la bandeja en una mesa auxiliar a unos pasos de distancia, percibiendo de inmediato la tensión en el ambiente. Sabía que le quedaba poco tiempo. Si no decía nada, Elliot firmaría y ella lamentaría su silencio para siempre. Si hablaba, podría perderlo todo: su trabajo, la posibilidad de pagar las facturas del hospital de su madre, el futuro de Mike, pero no podía apartarse de sí misma. Respiró hondo y se acercó a la mesa, lo justo para que sus palabras se transmitieran solo entre ella y Elliot. Susurró, en voz tan baja que Clara no la oyó: «No lo firme, señor». Elliot levantó la cabeza de golpe, con el bolígrafo congelado en el aire. Sus penetrantes ojos azules se clavaron en Amara, sorprendidos, intentando descifrar lo que quería decir. Clara, a su lado, se puso rígida. La sonrisa en su rostro se congeló por una fracción de segundo antes de recuperarse. «¿Pasa algo?», preguntó, con un tono ligero, pero con un toque de advertencia. Amara no miró a Clara. Su mirada permaneció fija en Elliot, firme, incluso con el corazón latiendo con fuerza. No ofreció ninguna explicación ni excusa, simplemente permaneció allí, firme y en silencio. Elliot bajó lentamente el bolígrafo, con la mirada fija en ella. «¿Qué dijiste?». Su voz era baja, no una orden esta vez, sino una pregunta, con un toque de curiosidad y una concentración que no había visto antes. Amara respiró hondo, manteniendo la voz firme. «Dije, señor, no lo firme». Enfatizó cada palabra, sin alzar la voz, pero asegurándose de que él entendiera que no era una sugerencia. El aire en el comedor de la finca Carrington era denso como un alambre tensado. Afuera, la lluvia seguía su ritmo constante, pero no podía suavizar el silencio penetrante que reinaba en la habitación. Elliot sostenía la pluma estilográfica suspendida en el aire, con su penetrante mirada azul fija en Amara Reed. Sus palabras, «no lo firme, señor», fueron como una piedra arrojada a aguas estancadas, creando ondas imparables. Sus dedos se apretaron alrededor de la pluma, como si estuviera aferrando una decisión que podría cambiarlo todo. Clara, de pie junto a Elliot, giró la cabeza bruscamente. Sus brillantes ojos marrones brillaron con una ira fría y cortante, pero en un instante recuperó la compostura, curvando los labios en esa sonrisa perfecta y practicada. «Solo es una ayuda, Elliot», dijo Clara, con voz dulce pero impregnada de un desprecio apenas disimulado. «¿Qué sabe ella?». Inclinó la cabeza, recorriendo a Amara con la mirada como si no fuera más que un obstáculo, que ni siquiera valiera la pena apartar. Amara permaneció inmóvil, con la bandeja de agua aún en las manos, la mirada firme e impasible. No respondió a Clara. No se defendió ni se disculpó. Simplemente miró a Elliot, con sus ojos oscuros llenos de una tranquila determinación. El corazón le latía con fuerza, pero su expresión se mantuvo serena, como si hubiera hecho una observación casual en lugar de una advertencia que pudiera costarle el trabajo o algo más. Elliot no respondió de inmediato. Dejó el bolígrafo lentamente sobre la mesa. El suave clic del metal contra la madera resonó con fuerza en el silencio. Apartó la carpeta, no con prisa, sino con decisión, como si hubiera tomado una decisión que aún no comprendía del todo. «Llama al equipo legal», dijo en voz baja y fría, con la mirada fija no en Clara,
sino en el espacio que tenía delante. Quiero que revisen todo este documento, ¿ya? Clara se quedó paralizada. La sonrisa se le esfumó por un instante. Elliot, cariño, no hay necesidad de intensificar la situación, empezó con voz aún suave, pero con un matiz de urgencia. Ella puso una mano cuidada sobre su hombro, y el diamante de su dedo reflejó la luz. Es solo una precaución. Después del accidente, solo quiero estar segura. Basta, la interrumpió Elliot con un tono cortante. Se quitó la mano de encima, con la mirada fija en el documento. Dije que lo revisaran. Si es tan inofensivo como dices, no hay de qué preocuparse, ¿verdad? Clara abrió la boca, lista para contraatacar, pero la cerró, con los labios apretados en una fina línea. Le lanzó a Amara una mirada tan aguda que podría atravesar el acero, pero Amara simplemente bajó la vista y dejó la bandeja en una mesita auxiliar, como si no se diera cuenta de la tormenta que se avecinaba a su alrededor. Clara se giró, esbozando una sonrisa forzada. Claro, cariño, si eso es lo que quieres. Salió de la habitación con pasos rápidos y el taconeo resonando furioso en el suelo de mármol. Amara empezó a limpiar, bandeja en mano, dirigiéndose a la puerta, pero aún sentía la mirada de Elliot sobre ella. No se dio la vuelta. No quería verlo todavía. Sabía que se había pasado de la raya. Una empleada doméstica no tenía por qué inmiscuirse en los asuntos privados de su empleador, y menos en los de un multimillonario como Elliot Carrington. Pero también sabía que si se quedaba callada, no podría vivir consigo misma. Esa tarde llegó el equipo legal de Carrington Technologies, hombres con trajes oscuros, rostro serio y maletines de cuero. Se reunieron en la sala de conferencias privada, solo acompañados por Elliot y algunos asesores de confianza. Amara continuó con sus tareas, limpiar el polvo, preparar té y preparar la medicación, pero captó murmullos en el pasillo. Palabras como autorización, activos y alto riesgo se colaron por las rendijas de la puerta. No pretendía escuchar a escondidas, pero la atmósfera de la mansión había cambiado como si una tormenta cobrara fuerza. Más tarde esa noche, cuando Amara llevó una bandeja de refrigerios al estudio, encontró a Elliot sentado solo. El expediente estaba abierto frente a él, pero no lo estaba leyendo. Tenía la mirada fija en la ventana, donde las luces de la ciudad titilaban bajo un cielo negro. Los abogados se habían ido. La habitación estaba en silencio, interrumpido solo por el suave crepitar del fuego. Amara dejó la bandeja sobre la mesa y se giró para irse cuando su voz la detuvo. ¿Qué sabes de ese archivo?, preguntó. Su voz era tranquila, clara, sin acusar, solo llena de curiosidad. Amara hizo una pausa, con la mano en el pomo de la puerta. Respiró hondo, eligiendo sus palabras. No sé mucho, señor, respondió con firmeza. Acabo de ver unas líneas mientras limpiaba. Poder notarial financiero permanente. Transferencia de control. No parecía algo destinado a protegerte. Elliot giró la cabeza, sus ojos fijos en los de ella, no fríos ni distantes como antes, sino concentrados, serios, y con algo casi de agradecimiento. El equipo legal lo confirmó, dijo en voz baja. Si hubiera firmado, Clara habría tenido control total de casi todos mis bienes en caso de otro coma. Sin cláusula de reversión, sin restricciones. Amara no respondió. Ella simplemente asintió levemente. Un escalofrío la recorrió, no de miedo, sino del peso de saber que había tenido razón. Pero la verdad, lo sabía, siempre tenía un precio. Clara regresó tarde esa noche, con la expresión serena de quien se prepara para controlar los daños. Entró en el estudio donde Elliot seguía sentado y comenzó su defensa antes de que pudiera hablar. Elliot, te lo juro, solo intentaba protegerte, dijo con voz temblorosa y los ojos vidriosos por lo que parecían ser lágrimas ensayadas. Después del accidente, tenía miedo. El abogado dijo que esto era lo más seguro. No, interrumpió Elliot con un tono gélido. No quiero oír otra excusa. Se puso de pie lentamente, con la cautela de quien aún se recupera, pero se mantuvo erguido. Sus ojos se encontraron con los de ella directamente. Planeabas quitarme todo lo que tengo. No finjas que era por mí. Clara abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Se giró hacia Amara,
que permanecía en silencio en un rincón, preparándose para irse. Tú, siseó Clara en voz baja y amenazante. ¿Qué le dijiste? ¿Quién te crees que eres para meterte en nuestros asuntos? Amara no respondió. Sostuvo la mirada de Clara sin pestañear, pero tampoco desafiante. Elliot habló antes de que Clara pudiera continuar. Ella hizo lo que ninguno de ustedes hizo jamás, dijo con voz tranquila pero firme. Me salvó de algo que creía seguro. Sus palabras hirieron más que cualquier acusación. Clara se quedó paralizada, con los labios apretados, luego se dio la vuelta y salió furiosa, con el eco de sus tacones resonando con furia. Amara bajó la cabeza y se dirigió a la puerta, pero Elliot la llamó. Amara, pronunció su nombre por primera vez, con una voz más suave, casi agradecida. Gracias. Ella asintió, sin decir nada, y salió de la habitación. Pero al cerrarse la puerta tras ella, el corazón le dio un vuelco, no de miedo, sino de comprender que se había metido en algo peligroso. Su susurro no solo había desbaratado el plan de Clara, sino que había cambiado la forma en que Elliot la miraba, y quizás su forma de ver el mundo. ¿A dónde la llevaría eso? No lo sabía, pero una cosa era segura. De ahora en adelante, cada paso que diera en esta casa requeriría algo más que valentía. En los días posteriores al incidente del poder notarial, el aire en la finca Carrington se sintió ligeramente más ligero. Elliot empezó a observar a Amara no con recelo ni indiferencia, sino con una discreta curiosidad. No le atraía su apariencia, aunque Amara poseía una belleza serena y natural, rizos negros y espesos, generalmente recogidos para mayor comodidad, ojos oscuros y profundos que desprendían una resiliencia inquebrantable y una sonrisa inusual pero cálida que podía ahuyentar el frío de cualquier habitación. Lo que llamó la atención de Elliot fue su inusual equilibrio entre trabajo incansable y un optimismo que él no podía comprender. Mientras él, armado con toda la riqueza y el poder del mundo, veía la vida como una serie de decisiones calculadas, Amara, de alguna manera, lograba encontrar la luz en las cosas más pequeñas. Sus días transcurrían con un ritmo constante, limpiaba por la mañana, preparaba las comidas, organizaba la medicación de Elliot, al mediodía revisaba las listas de tareas y, ocasionalmente, respondía a sus breves preguntas. Las tardes eran para el hospital donde estaba ingresada su madre, Grace. Nunca se quejaba, nunca mostraba cansancio, aunque Elliot a veces la sorprendía de pie en silencio en la esquina de la cocina, agarrada al borde de la encimera, respirando hondo para recomponerse. Se preguntaba cómo alguien como ella, con el peso de la familia y un hijo pequeño, podía seguir sonriendo mientras lustraba un vaso o le ataba los zapatos a Mike antes de ir a la escuela. En una tarde gris y lluviosa de martes, la ciudad estaba envuelta en una cortina de llovizna, y el agua goteaba sin cesar sobre el tejado de la mansión. Elliot, sentado en su estudio con un informe de la empresa en la mano, se sentía intranquilo. No podía concentrarse, su mirada se desviaba hacia el cristal manchado por la lluvia. Amara se había ido hacía más de una hora, como siempre, a visitar el hospital. Desde su silenciosa advertencia sobre el documento que estaba allí, sin miedo, sin pedir elogios, se había convertido en un enigma. Y por primera vez en años, Elliot se encontró necesitando comprender a alguien. Se levantó y llamó a James, su chofer privado, un hombre tranquilo de unos 50 años. Llévame al hospital St. Mary, dijo simplemente. James no hizo preguntas. El Bentley negro rodaba bajo la lluvia, con los neumáticos susurrando sobre el asfalto resbaladizo. El hospital St. Mary se encontraba a las afueras de la ciudad, un edificio desgastado pero bien cuidado, con largos pasillos con olor a antiséptico. Elliot llevaba una gorra de béisbol para evitar que lo reconocieran mientras se dirigía a la unidad de cuidados intensivos donde Grace estaba siendo atendida. No pretendía hablar con Amara, solo verla en su propio mundo. Desde el pasillo, a través de la ventana de la habitación del hospital, la vio. Amara estaba sentada junto a la cama de su madre, con las manos entrelazadas, sus finos dedos envolviendo con suavidad los inmóviles de Grace. Hablaba con voz suave, casi melódica, aunque nadie respondía. Mike dibujó otro dibujo hoy en la escuela. Mamá, dijo sonriendo, con los ojos iluminados al mencionar a su hijo. Dibujó una nave espacial y dijo que te llevaría a Marte cuando despertaras. Le dije que probablemente te gustaría más la luna, está un poco más cerca. Soltó una suave risa, dolorida,
y apartó un mechón de pelo plateado de la frente de su madre. «Tienes que despertar para verla, ¿vale? Le prometí que te la traería». Elliot se quedó allí, al otro lado del cristal, con una opresión en el pecho. No conocía esos celos, no por dinero ni estatus, sino por un instante, un momento que nunca había tenido. Lo había tenido todo, mansiones, una empresa, fama, pero nadie se había sentado a su lado. Le había tomado la mano y le había contado anécdotas solo para hacerlo sentir querido. Su madre, la única persona que alguna vez hizo eso, lo había abandonado hacía mucho tiempo. Desde entonces, su mundo se había llenado de tratos, poder y desconfianza. Se dio la vuelta antes de que Amara pudiera verlo, caminando a paso rápido de vuelta al coche, con la lluvia empapándole el abrigo. Durante el viaje a casa, permaneció en silencio, mirando por la ventana, con la mente llena de imágenes de ella, su sonrisa, su voz y esa fuerza silenciosa que no lograba comprender. ¿Cómo alguien que solo tiene esperanza logra dar tanto? Esa noche, Amara regresó a la finca para terminar su turno. Entró en la cocina y se sorprendió al encontrar a Elliot allí, sentado en la pequeña mesa del personal, con una taza de café en la mano y la mirada perdida. «Señor, ¿necesita algo?», preguntó con un tono aún profesional, pero con un toque de sorpresa. Elliot negó con la cabeza, tamborileando ligeramente con los dedos sobre la taza de cerámica. «Solo quería sentarme aquí un rato». La miró, sus ojos ya no eran fríos, sino más suaves, aunque aún difíciles de leer. «Amara, ¿te cansas alguna vez de todo lo que haces?». Hizo una pausa, con el paño en la mano, sorprendida por la honestidad en su voz. Entonces, por primera vez, se permitió responder con la verdad. «Claro que sí, señor». Esbozó una sonrisa pequeña y sincera. «Pero luego pienso en Maike, en mi madre. Me necesitan, y pienso que si me detengo, ¿quién seguirá por ellos?». Bajó la mirada, todavía sonriendo. «Aparte de los pequeños momentos en que Maike se ríe, o cuando mi madre me aprieta la mano, aunque sea un poquito, esos valen más que todo el cansancio». Elliot no respondió de inmediato. La miró como si intentara memorizar sus palabras. Luego asintió levemente, con la mirada fija en su café. «Tienes suerte», dijo en voz baja, casi un susurro, «de tener algo por lo que luchar». Amara no supo qué decir. Volvió a su trabajo, limpiando la encimera, pero sentía sus ojos aún fijos en ella. En aquella pequeña cocina, con la lluvia golpeando las ventanas, algo había cambiado silenciosamente. No una promesa, ni un compromiso, sino una conexión, un destello de calidez en la oscuridad. Y por primera vez, Elliot sintió algo que no había sentido en años, que tal vez, solo tal vez, aún había cosas en este mundo que el dinero jamás podría comprar. Como la risa de una mujer que luchaba cada día por sus seres queridos. ¿Sigues leyendo la historia? Si esta te ha llevado más allá de las historias del alma, te invitamos a casa, donde cada relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y sentimiento. El viernes amaneció inusualmente despejado sobre la finca Carrington. La luz del sol se filtraba a través de los viejos robles, esparciendo destellos de luz sobre el amplio césped del jardín. Amara estaba de pie en el porche delantero, siguiendo con ansiedad a su hijo Maike, de 5 años, mientras éste corría entre los parterres. Su piel morena brillaba a la luz de la mañana, su cabello rizado se mecía con cada paso, y sus ojos grandes y brillantes parecían completamente ajenos a la grandeza de la finca. Para Maike, el jardín no era un símbolo de riqueza, era simplemente un nuevo patio de recreo, lleno de mariposas que perseguir y piedritas que brillaban bajo el sol. Amara no había planeado traer a Maike ese día. Siempre intentaba separar su vida personal del trabajo, sobre todo en un lugar como la casa de Elliot Carrington, donde todo tenía un aire de frío orden. Pero esa mañana, su niñera habitual había llamado diciendo que estaba enferma, y Amara no tuvo otra opción. Le había pedido permiso a Harold, el ama de llaves, quien simplemente se encogió de hombros y dijo, que el chico se quede afuera. Que no moleste al jefe. Amara asintió, aunque sentía una opresión en el pecho. Sabía que a Elliot no le gustaban las interrupciones, y la presencia de un niño podía fácilmente pasar de la raya. Maike, felizmente ajeno a las preocupaciones de su madre, corrió por el césped con una sonrisa radiante, sosteniendo un palo como si fuera la espada de un caballero. Su risa pura resonó por la tranquila finca,
mezclándose con el canto de los pájaros y suavizando la quietud que había reinado por tanto tiempo. Desde el porche, Amara doblaba servilletas con una mano y lo vigilaba atentamente, lista para llamarlo si se alejaba demasiado. Arriba, en el balcón del segundo piso, Elliot permanecía en silencio, con el brazo izquierdo aún en cabestrillo, observando al chico. Había oído la risa desde su estudio, un sonido tan extraño en esta casa de pasos resonantes y lluvia silenciosa. Curioso, salió y ya no podía apartar la mirada. Mike saltó las piedras, se tambaleó ligeramente y se incorporó, sacudiéndose las rodillas con una sonrisa despreocupada. Había algo en la presencia del chico, tan abierto, tan intrépido, que a Elliot le resultó extrañamente familiar. Como ver una versión olvidada de sí mismo, de una época anterior a la ambición, a la pérdida, cuando la vida aún parecía sencilla. Amara vio a Elliot en el balcón y se le encogió el corazón. Mike, vuelve aquí, no te alejes demasiado, gritó con una delicada mezcla de preocupación y dulzura. Pero Mike, agachado sobre algo en el suelo, no la oyó. En cambio, levantó la vista y cruzó la mirada con Elliot. A diferencia de la mayoría de los adultos que se acercan al multimillonario con rigidez o deferencia, Mike sonrió radiante y saludó con la mano como si saludara a un viejo amigo. «Hola, señor», llamó, y su voz clara resonó por el césped. Elliot se quedó paralizado. No sabía cómo responder. No estaba acostumbrado a los niños, sobre todo a los que no le tenían miedo. Pero antes de que pudiera retroceder, Mike ya corría hacia la base del balcón, haciendo crujir la hierba con sus pequeños pies. El niño se detuvo y miró hacia arriba, sosteniendo algo que brillaba a la luz del sol. «Mira», gritó Mike, con la voz llena de emoción. «Encontré una roca genial». Amara corrió hacia él y lo apartó. «Mike, no lo molestes», dijo en voz baja, con la voz tensa por la disculpa. Pero Elliot, para su sorpresa, levantó una mano. «Está bien», dijo en voz baja, pero ya no tenía frío. Miró a Mike, y por primera vez en días, su mirada se suavizó. «¿Qué clase de roca, chico?» Mike sonrió y subió las escaleras exteriores hacia el balcón antes de que Amara pudiera detenerlo. Al llegar arriba, Elliot lo vio más de cerca. El niño le ofreció una piedra pequeña, no más grande que una moneda, lisa y con la forma aproximada de un corazón. Brillaba a la luz del sol cuando Mike la levantó. «La encontré debajo de ese árbol grande», explicó Mike, señalando un viejo roble nudoso. «Solía guardar una piedra como esta debajo de la almohada cuando mamá trabajaba hasta tarde. Pero ahora», hizo una pausa y me ofreció la piedra con ambas manos. «Puedes quedártela. Te ayudará a sentirte feliz». Elliot tomó la piedra, sus dedos temblaban ligeramente al rozar su cálida superficie. No tenía ningún valor material, solo un trozo de grava pulida que se podía encontrar en cualquier lugar. Pero la forma en que Mike lo miraba, con pura e incuestionable sinceridad, lo hacía sentir como un tesoro. Por primera vez en su vida, Elliot había recibido algo sin condiciones, no por favores ni por lucro, sino simplemente porque un niño de 5 años creía que lo necesitaba. Miró la piedra, luego al niño, con un nudo en la garganta. «Gracias, chico», dijo en voz baja, casi un susurro. Envolvió los dedos alrededor de la pequeña roca en forma de corazón, sintiendo su ligera presión sobre él como si cargara con todo un mundo olvidado. Al pie de las escaleras, Amara observaba la escena, atónita. Nunca había visto a Elliot así, sin arrogancia ni frialdad, solo un hombre intentando comprender el significado de un momento. Subió al balcón y posó una mano suavemente sobre el hombro de Mike. «Muy bien, cariño, dejemos que el señor Carrington descanse», dijo en voz baja, rozando el rostro de Elliot con una pizca de empatía. Elliot miró a Amara, de pie a solo unos pasos de distancia, con la luz del sol rozando las puntas de su cabello rizado. Quiso decir algo, pero no le salían las palabras, así que asintió, con la mirada fija en ella más tiempo del habitual. Sentía que su corazón se derretía, no por el romance, sino por una calidez que no se había dado cuenta de que extrañaba. El calor que madre e hijo parecían llevar consigo a donde quiera que iban. Mike, ajeno al cambio en el aire, tiró de la mano de Amara. «Mamá, ¿puedo ir a buscar otra piedra fresca?», preguntó emocionado, volviéndose ya hacia el césped. Amara sonrió, disculpándose. «Es un cabrón»,
señor, me aseguraré de que no vuelva a molestarlo. No hace falta, dijo Elliot, con la voz más suave que jamás había oído. Abrió la palma de la mano y miró la pequeña piedra en forma de corazón. Es algo especial. Luego, tras una pausa, añadió, como su madre. Amara se sonrojó, sin saber cómo responder. Bajó la cabeza y se dio la vuelta, pero su corazón latía más rápido. Al bajar del balcón para seguir a Maike, no sabía que Elliot seguía allí, sosteniendo la piedra con fuerza en su mano, siguiéndola con la mirada a ella y al chico por el jardín. Y en ese momento, Elliot se dio cuenta de algo que no se había permitido creer en mucho tiempo. Algunas personas realmente podían hacerle creer en algo puro de nuevo, y la pequeña piedra en forma de corazón era prueba de ello. El miércoles por la tarde, la luz dorada y anaranjada del sol poniente suavizó los fríos y austeros límites de la finca Carrington. El frío habitual de la piedra y el cristal parecía más suave bajo el cálido resplandor. En la pequeña cocina del personal, Amara estaba de pie junto a los fogones, removiendo una olla de sopa de tomate. El aire olía a albahaca y crema. Acababa de regresar del hospital con Maike. Lo que no sabía era que, en el estudio, a pocos pasillos de distancia, Elliot Carrington estaba tomando una decisión inesperada que cambiaría el ritmo de vida de los tres. Elliot entró en la cocina, con aspecto algo incómodo, con una sencilla camisa gris y el brazo izquierdo aún en cabestrillo. Amara se sobresaltó, dejó la cuchara de madera y se secó las manos en el delantal. «Señor, ¿necesita algo?», preguntó con un tono profesional, aunque con un toque de sorpresa. Elliot rara vez entraba en la zona de personal, y ese día su mirada tenía algo desconocido, no su frialdad ni su agudeza habituales, sino una especie de vacilación, como la de un hombre que se adentra en territorio desconocido. «Quiero invitarlos a ti y a Maike a cenar», dijo en voz baja pero firme. «Nada formal, solo, una comida aquí en la cocina». Señaló la pequeña mesa de madera en la esquina, donde solía comer el personal. «Si no te importa», añadió. Amara parpadeó, sin estar segura de haberlo oído bien. Elliot, el mismo hombre que antes apenas la miraba, ahora los invitaba a cenar a ella y a su hijo. Abrió la boca instintivamente, lista para declinar, pero entonces vio sus ojos, no autoritarios ni condescendientes, sino sinceros, casi vulnerables. «De acuerdo, señor», dijo, con una leve sonrisa. «Llamaré a Maike, está jugando afuera». Una hora después, la modesta cocina se había transformado en un ambiente tranquilo e íntimo que la finca jamás había conocido. La mesa estaba cubierta con un sencillo mantel blanco, la sopa de tomate aún humeaba en su olla, un plato de tostadas crujientes estaba cerca y una jarra de cristal con limonada recién hecha se alzaba en el centro. Maike estaba sentado entre ellos, balanceando las piernas bajo la silla, con los ojos abiertos de par en par mientras contemplaba la tostada. Amara se sentó frente a Elliot, quien, quizás por primera vez en su vida, comía en una mesa que no había sido preparada por chefs privados. Sostenía la cuchara con cierta torpeza, pero sus ojos permanecían fijos en Amara y su hijo. Maike, sin dudarlo un instante, empezó a parlotear con la emoción que solo un niño de 5 años podía transmitir. «Hoy nuestro profesor nos dijo que dibujáramos superhéroes», dijo, moviendo los brazos al tiempo que imitaba el dibujo. «Dibujé uno que puede volar como tú, porque mamá dijo que solías estar en un helicóptero». Le sonrió a Elliot, sin darse cuenta de que sus inocentes palabras habían rozado una herida abierta. Elliot se quedó paralizado, con la cuchara suspendida en el aire, pero entonces esbozó una pequeña y extraña sonrisa que pilló a Amara desprevenida. «Volar es divertido, chico», dijo en voz baja, «pero la próxima vez, dale un paracaídas a tu superhéroe, por si acaso». Maike se echó a reír, asintiendo con entusiasmo, y Amara también rió, su sonrisa iluminó toda la sala. Volvió a llenar el plato de Maike y miró de reojo a Elliot. Comía despacio, como si saboreara algo más que el sabor, como si saboreara el momento. Por primera vez desde que había puesto un pie en esa mansión, Elliot no era una figura de piedra, estaba presente, plena y genuinamente, en una sencilla comida compartida. Mientras Maike contaba una historia sobre cómo se le cayó el lápiz en clase y cómo todos lo ayudaron a encontrarlo, Elliot habló de repente, con voz distante y baja. «Mi madre solía contarme historias así», dijo, con la mirada fija en su cuenco, como si viera algo mucho más allá. «Ella fue la única que me amó sin pedir nada. De pequeña,
Se sentaba conmigo en la cocina y conversaba sobre sus días cosiendo en una fábrica. Decía que las pequeñas cosas, una sonrisa, un gracias, valían más que cualquier cosa en el mundo. Hizo una pausa, apretando los dedos alrededor de la cuchara. Murió cuando yo tenía 15 años. Nadie volvió a sentarse conmigo solo para hablar después de eso. La sala se sumió en el silencio, roto solo por el tintineo de la cuchara de Mike. Amara miró a Elliot con el pecho oprimido. Quería decir algo, lo que fuera, pero sabía que ninguna palabra podría borrar ese dolor. En cambio, le llenó la sopa con cuidado y luego posó suavemente la mano sobre el hombro de Mike, acariciando sus rizos en un gesto silencioso de amor y consuelo, como recordándoles a ambos que aún existía la calidez. Elliot levantó la vista y captó su mirada. Ese pequeño gesto, su mano sobre el hombro de su hijo, su silenciosa amabilidad lo tranquilizaron. Se dio cuenta de cuánto anhelaba esa calidez, esa sensación de hogar que el dinero jamás podría comprar. Pensó en Clara, su prometida, siempre llegando con sonrisas impecables y planes meticulosos. Clara, dijo casi para sí mismo, quería que firmara ese papel porque creía que ya no podía protegerme. Quizás tenía razón, pero nunca se sentó conmigo, no solo para sentarse así. Amara no respondió. No hacía falta. Simplemente sonrió con dulzura, le sirvió más limonada a Mike y siguió escuchando su historia de superhéroes. Pero en el fondo, sabía que este momento importaba. Podía sentirlo, algo dentro de Elliot estaba cambiando. Una puerta, antes cerrada a cal y canto, comenzaba a abrirse. No solo en su corazón, sino también en el de ella. No sabía dónde los llevaría, pero en esa pequeña cocina, rodeados de risas y silencio, todos habían encontrado algo que necesitaban, conexión. La comida terminó con Mike bostezando de par en par, con los párpados pesados por el sueño. Amara se levantó para recoger la mesa, pero Elliot levantó la mano. Ya lo tengo, dijo en voz baja pero firme. Llevó su cuenco al fregadero, sus movimientos eran torpes debido a su lesión, pero con un cuidado sorprendente. Amara observaba, sonriendo. Por primera vez, no solo veía a un multimillonario, sino a un hombre que aprendía a abrirse. Más tarde, cuando Amara y Mike salían de la finca, Elliot se quedó de pie junto a la ventana del estudio, viendo cómo su viejo coche desaparecía en la noche. En su mano, aferraba la piedra en forma de corazón que Mike le había regalado, con su suave superficie aún caliente por la palma. Y por primera vez en años, sintió paz, no por el poder ni las posesiones, sino por una simple cena, una sonrisa sincera. Y supo, aunque solo fuera por un instante, que esto, fuera lo que fuese, valía más que todo lo que había poseído. En los días posteriores a la tranquila cena en la cocina del personal, la finca Carrington pareció respirar de otra manera, aunque solo fuera por pequeños detalles, apenas perceptibles. Elliot ya no se limitaba al estudio todo el día. De vez en cuando recorría los pasillos y le preguntaba a Amara sobre su trabajo, el estado de su madre o por qué Mike no había venido últimamente. A veces incluso se detenía a escuchar mientras el niño contaba una historia sin sentido, riendo con esa pureza y naturalidad que solo un niño podía tener. Pero esa frágil calidez no duró mucho. Clara, con los instintos de quien siempre había tenido el control, percibió el cambio en su poder. Y Clara Langley no era de esas mujeres que renunciaban a su puesto sin luchar. Regresó a la finca una radiante mañana de jueves. Elliot estaba en la sala revisando documentos de la empresa cuando entró, tan inmaculada como siempre, con un traje blanco ajustado, su cabello dorado recogido en alto y una sonrisa tan aguda como fría en los labios. Amara, que estaba quitando el polvo en un rincón, sintió el cambio de ambiente en cuanto Clara entró. Ni siquiera la miró, pero su mirada recorrió la habitación como una cuchilla calculada e intencionada. Elliot, tenemos que hablar, dijo Clara con voz dulce pero cargada de presión. Ella se sentó frente a él, colocando un elegante maletín de cuero negro sobre la mesa. Hablando de la empresa y los rumores, Elliot levantó la vista, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Rumores? Su voz era baja, escéptica, pero dispuesta a escuchar. Tras el incidente con el poder notarial, su confianza en Clara se quebró, pero ella seguía siendo su prometida, aún enredada en el mundo de poder que él había construido. Clara ladeó la cabeza, sin perder la sonrisa. Dicen que te dejas influenciar por la gente equivocada, que estás dejando que tus emociones nublen tu juicio,
sobre todo después del accidente. La Junta está preocupada, Elliot. Creen que necesitas tiempo para recuperarte y proteger la imagen de Carrington Technology. Amara se quedó paralizada a mitad de movimiento, apretando las manos alrededor de su ropa. No levantó la vista, pero sabía que las palabras de Clara eran directas y deliberadas. Ella era el objetivo. Elliot preparó él. ¿A quién te refieres, Clara? Clara se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. No estoy aquí para señalar, cariño. Pero tu compañera de piso, Amara, ¿no? Parece demasiado cercana. La gente habla. Madre soltera. Deuda hospitalaria. Trabajando bajo tu techo. Ya sabes lo fácil que es manipular eso. Sus palabras, edulcoradas y venenosas, fueron como un golpe. Amara se sonrojó, pero guardó silencio, sus manos temblaban ligeramente mientras continuaba limpiando el estante. Si hablara ahora, solo contribuiría a la narrativa de Clara. Basta, dijo Elliot bruscamente. Amara no tiene nada que ver con esto. Si la Junta tiene alguna inquietud, pueden contactarme directamente. Clara se quedó de pie, alisándose la falda, sin perder la sonrisa, aunque sus ojos brillaron con una frialdad aún mayor. Por supuesto, Elliot. Solo quiero lo mejor para ti. Tu imagen es la imagen de la empresa. Se dio la vuelta y salió, sus tacones resonando enérgicamente contra el suelo de mármol. Pero Amara sabía que este no era el final. Clara Langley no se rindió cuando estaba perdiendo. En los días siguientes, comenzó la tormenta. Los rumores sobre Clara corrieron como la pólvora. La prensa sensacionalista publicó titulares sensacionalistas. ¿Está el multimillonario Elliot Carrington siendo manipulado por su empleada doméstica? Carrington Technology se enfrenta a una crisis en medio de un escándalo de liderazgo. La junta directiva, ya preocupada por la salud de Elliot tras el accidente, comenzó a aumentar la presión. En una videoconferencia de emergencia, presionaron para que renunciara temporalmente como director ejecutivo, al menos hasta que se aclararan las acusaciones. Algunos incluso sugirieron una verificación de antecedentes de Amara, como si representara una amenaza legítima. Elliot estaba sentado en su oficina, mirando los rostros en la pantalla gigante, severos, cautelosos, políticos. La ira lo invadía como una llama. «¿Me estás diciendo que no tengo la estabilidad suficiente para dirigir la empresa que construí?», exclamó. ¿Todo por chismes sin fundamento? Amara no ha hecho más que su trabajo. Si hay que investigar a alguien, que empiece por quienes difunden estas mentiras. Pero la presión era implacable. Y Elliot, a pesar de su furia, sabía que librar una guerra con la junta directiva ahora podría destrozar la empresa. Aceptó a regañadientes retirarse, no porque creyera las mentiras, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para desmantelar lo que Clara había puesto en marcha. Esa tarde, Amara entró al estudio, donde Elliot estaba sentado con una taza de café frío. Tenía las manos fuertemente entrelazadas, la mirada firme pero con un tinte de tristeza. «Señor», dijo en voz baja, «quiero renunciar». Elliot levantó la cabeza de golpe, con los ojos destellando de sorpresa y algo peligrosamente cercano al pánico. «¿Qué dijiste?». Se puso de pie, rígido por la herida. «¿Por qué?». Amara respiró hondo, manteniendo la voz serena. «No quiero ser la razón por la que tengas que defenderte». Sus palabras fueron amables, pero firmes. «Estos rumores no son solo sobre mí. Te están haciendo daño, dañando a tu empresa. Solo soy una criada, señor. No valgo esto». Elliot se acercó, en voz baja pero firme. «No eres la razón. Clara y la junta directiva intentan controlarme. Me salvaste una vez, Amara. No pienses ni por un segundo que voy a dejar que te vayas por culpa de sus juegos». Pero Amara negó con la cabeza. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero se mantuvo firme. «No quiero que Mike crezca en un mundo donde su madre sea vista como un parásito», dijo. «Necesito protegerlo, señor. Y ahora mismo, la única manera de lograrlo es yéndome». Bajó la mirada, dejó la carta de renuncia sobre el escritorio y se alejó a cada paso, llevando consigo una parte de su corazón. Elliot se quedó paralizado en el estudio, viendo cómo la puerta se cerraba tras ella.
De repente, la mansión se sintió más fría que nunca. Metió la mano en el bolsillo y cerró los dedos alrededor de la piedra en forma de corazón que Mike le había dado. Su calor ya no reconfortaba, sino que dolía. Amara había sido más que una criada. Había sido su recordatorio de que aún existía el bien. Y ahora, por culpa de las maquinaciones de Clara, la había dejado ir. Pero en el fondo, Elliot lo sabía. Este no era el final. No para él. Y no para Amara. En su mejor momento. En su peor momento. En los días posteriores a la partida de Amara, la finca Carrington se convirtió en un cascarón vacío. Los salones de mármol, las habitaciones lujosamente amuebladas, todo permanecía en un silencio sofocante. Elliot permaneció en el estudio, con la mirada perdida en la piedra en forma de corazón que Mike le había regalado. Su ausencia no era solo la pérdida de una criada. Había desenterrado algo muy profundo en él, el dolor de necesitar a alguien real. Alguien que hablara no a su estatus, sino a su alma. Pero antes de encontrar a Amara, Elliot sabía que debía enfrentarse a Clara y al daño que le había causado. Nunca había amado a Clara, no en el sentido que esa palabra debería tener. Ella siempre había sido un complemento perfecto para su imagen. Guapo, brillante, refinado, un abogado influyente que brillaba en galas benéficas y sabía cómo manejar las cámaras de prensa. Su compromiso fue una transacción, una alineación estratégica destinada a fortalecer su posición en el mundo de la influencia y el control. Pero tras la traición del poder notarial, la confianza entre ellos se quebró. Y cuando Amara fue ahuyentada por los susurros venenosos de Clara, esa fractura se convirtió en una herida incurable. Elliot contrató a un equipo de investigadores privados, profesionales discretos con reputación de resultados. En cuestión de días, regresaron con un grueso expediente que documentaba los tratos de Clara durante su hospitalización. Había desviado discretamente grandes sumas de las cuentas de inversión de Carrington Technologies a paraísos fiscales, acumuladas como honorarios por consultoría legal. Mantenía contacto regular con una facción de miembros de la junta directiva, descontentos desde hacía tiempo con el liderazgo autocrático de Elliot. Pero nada de eso fue lo que más lo enfureció. Se podía recuperar el dinero. Se podía recuperar el poder. Lo que jamás podría perdonarle era su calculada campaña para destruir el nombre de Amara, difundiendo mentiras a través de la prensa, manipulando a la junta y aprovechando el accidente de Elliot para expulsarlo de su propio imperio. Amara, quien solo le había dicho la verdad. Amara, quien lo había salvado de firmar su vida. Eso era imperdonable. Elliot convocó una reunión de emergencia de la junta directiva en la sede central de Carrington Technologies, revestida de vidrio. En una amplia sala esquinera con vistas al horizonte, se paró frente a la junta, con el brazo izquierdo aún en cabestrillo, pero la vista muy aguda. No se sentó. No leyó notas. Su voz era fría y controlada. Clara Langley manipuló esta empresa mientras me recuperaba, empezó, con las palabras cayendo como martillazos. Canalizó dinero a cuentas en el extranjero, se coludió con algunos de ustedes para orquestar mi destitución y manchó la reputación de una mujer inocente, Amara Reed, quien me salvó de ceder el control de este imperio a una mujer que me veía solo como un instrumento para el poder. Tiró el expediente sobre la mesa de conferencias. Las páginas se desplegaron como una tormenta. Los rostros en el tablero palidecieron al examinarlos. Esta es su prueba. Si les importa la integridad de esta empresa, empiecen por eliminar a quienes la traicionaron. La sala estaba en silencio, salvo por la respiración agitada de algunos miembros de la junta. Algunos bajaron la mirada. Otros susurraban entre sí, buscando excusas. Pero Elliot no les dio margen de maniobra. Se dirigió al jefe de comunicaciones de la empresa. Mañana por la mañana, quiero que todas las publicaciones importantes publiquen la noticia. El nombre de Clara Langley ya no estará vinculado a Carrington Technologies. ¿Y nuestro compromiso? Su voz se agudizó. Lo damos por terminado. La noticia estalló como un maremoto. Desde blogs de chismes hasta gigantes financieros, todos los medios publicaron titulares exponiendo la mala conducta de Clara. Fue rápidamente destituida de la junta directiva, investigada por fraude financiero, y su brillante carrera legal se vino abajo de la noche a la mañana. Desapareció del foco de atención en desgracia. Su nombre ahora es una advertencia sobre la avaricia y la ambición.
Pero para Elliot, la victoria se sintió vacía. Estaba sentado solo en su oficina, en lo alto de la ciudad, observando cómo la lluvia difuminaba las luces brillantes. Había recuperado el control. Había disipado la sombra que Clara había proyectado. Sin embargo, lo único que llenaba su mente era Amara. No se había ido por vergüenza ni culpa. Se había ido para protegerlo, para proteger a su hijo. Y ahora, por primera vez en su vida, Elliot comprendió que no soportaba perder a alguien como ella. A la mañana siguiente, una lluvia constante caía sobre la ciudad. Elliot condujo sin guardias de seguridad ni asistentes al preescolar de Mike, un humilde edificio amarillo en las afueras de la ciudad. Estaba de pie bajo un roble afuera, las ramas apenas lo protegían mientras la lluvia le empapaba el abrigo. Esperó. Los padres iban y venían, los paraguas se mecían, los niños charlaban. Entonces vio a Amara caminando hacia la puerta, con pasos firmes pero cansados, como quien carga con el peso del mundo. Mike corrió hacia ella, abrazándola radiante. Amara sonrió levemente, pero tenía los ojos pesados. Elliot salió de entre las sombras, con la lluvia cayéndole por la cara. Levantó la vista y se quedó paralizada, con el paraguas inclinado, dejando que la lluvia le cayera sobre el pelo. «Señor, ¿qué hace aquí?», preguntó en voz baja, con la voz temblorosa, no por el frío, sino por la impresión. Elliot se acercó, con la mirada fija en ella. Su voz sonaba ronca. «Me salvaste, Amara», dijo, «no solo de firmar ese papel de mi vida entera. Clara se ha ido. Los rumores han cesado, pero no me importa nada de eso». Tragó saliva con dificultad. «Solo quiero que vuelvas, no como empleado. No quiero vivir en un mundo donde no estés». Amara se quedó quieta, con gotas de lluvia pegadas a sus pestañas. No lloró, pero le dolía la mirada. Lo miró, al hombre que era ahora, y vio la verdad en sus ojos. Mike los miró, sintiendo algo que no podía identificar. «Mamá», dijo, tirando de su abrigo. «Está todo mojado». La inocencia en su voz rompió el silencio, por un instante, ambos adultos sonrieron. Pero en sus corazones, algo más se agitaba, algo más pesado, algo real. Y Elliot supo que esto era solo el principio. Elliot, con el abrigo negro empapado y pegado a sus hombros, dio otro paso hacia Amara, con la mirada fija en ella, sin vacilar ni un segundo. La lluvia le corría por la cara, desdibujando sus rasgos afilados, pero su voz se mantuvo nítida por la emoción. «Amara», continuó, retomando el hilo de sus palabras, interrumpidas por la inocente llamada de Mike. «Solía pensar que la gente acudía a mí por dinero, por poder, por mis posesiones. Pero tú, viniste porque estaba a punto de cometer un error. No querías nada de mí, y aún así me diste algo que no sabía que necesitaba, verdad y esperanza». Hizo una pausa, respirando hondo, como buscando el coraje para decir lo que nunca le había dicho a nadie. «No sé qué es el amor», admitió, con la voz ahora más baja, casi un susurro. Pero lo suficientemente fuerte como para alzarse por encima de la lluvia. «Nunca lo he aprendido, no de verdad. Pero si pudiera aprender, si pudiera empezar de nuevo, querría aprender de ti». Sus palabras fueron como un cuchillo suave, no doloroso, pero suficiente para hacer temblar el corazón de Amara. Sintió las lágrimas derramarse, calientes en sus mejillas, mezclándose con las frías gotas de lluvia. No se los limpió. No los ocultó. Simplemente se quedó allí, mirándolo, al hombre que una vez fue un muro de hielo, ahora revelando su vulnerabilidad con una honestidad desgarradora. Quería decir algo, gracias, lo siento, tal vez incluso no. Pero se le hizo un nudo en la garganta y solo pudo asentir levemente, apenas perceptible a menos que se mirara con atención. Mike, de pie entre ellos, miró a su madre y luego a Elliot. No entendió todo lo que acababan de decir, pero su sonrisa inocente no se desvaneció. Soltó la mano de Amara y, sin previo aviso, tomó la de Elliot, sus pequeños dedos apretaban con fuerza los del hombre, mucho más grandes. «Señor, no se quede bajo la lluvia», dijo Mike con su vocecita clara, tirando de las manos de ambos como si intentara juntarlas. «Te vas a enfermar». El simple gesto del niño rompió la tensión, y Amara soltó una suave carcajada, aunque las lágrimas aún le corrían por las mejillas. Elliot se agachó ligeramente, mirando a Mike, y por primera vez sonrió,
no con una sonrisa educada ni forzada, sino con una sonrisa genuina que le iluminó el rostro. Gracias, chico, dijo, apartándole suavemente el pelo rizado. Luego se puso de pie y volvió a mirar a Amara a los ojos, con ternura pero firmeza. No te pido que respondas ahora. Solo quiero que sepas que hablo en serio. Esperaré, Amara, lo que sea necesario. Amara respiró hondo, y su paraguas se inclinó ligeramente al acercarse, justo lo suficiente para que la lluvia le cayera en el hombro. No sé qué puedo ofrecerle, señor, dijo con voz temblorosa, pero sincera. Mi vida. No es sencilla. Maike, mi madre, todo lo que llevo. No estoy segura de poder ser la persona que crees. Miró a Maike y luego a él. Pero siento tu sinceridad, y eso significa algo para mí. Elliot asintió, sin presiones ni expectativas. Comprendió que Amara no era de las que abrían su corazón fácilmente, no porque no quisiera, sino porque aprendió a protegerlo, a proteger al niño que estaba a su lado. Te demostraré que puedes confiar en mí, dijo en voz baja pero firme, ni con dinero, ni con palabras, sino con tiempo. Maike, cada vez más inquieto, tiró con más fuerza de ambas manos. Mamá, señor, vamos a un lugar seguro. Ya están todos mojados. Se adelantó, llevándolos a una zona cubierta cerca de la puerta de la escuela donde esperaban otros padres. Amara y Elliot los siguieron, aún de la mano de Maike, un hilo invisible que los unía. Bajo el toldo, la lluvia ya no los tocaba, aunque el aire aún olía a tierra y hojas mojadas. Amara miró a Elliot, y por primera vez, no lo llamó señor. Elliot, le dijo en voz baja, gracias por venir, por no rendirte. Sonrió con una sonrisa pequeña pero cálida. Gracias por darme una razón para seguir intentándolo. Se quedaron allí, bajo el toldo, con Maike entre ellos, la lluvia seguía cayendo a un ritmo constante, como una suave banda sonora. No se hicieron promesas ni se intercambiaron votos, pero hubo un entendimiento silencioso, un comienzo tácito. Amara se secó las lágrimas, apretando la mano de Maike con más fuerza, y por primera vez, sintió que tal vez, solo tal vez, podría dejar que alguien entrara en su pequeño y reservado mundo. Y Elliot, al mirar a la madre y al niño ante él, supo que había encontrado lo que había buscado toda su vida, no poder ni riqueza, sino un corazón que valiera la pena aprender a amar. Estás viendo Historias del Alma, exclusivas de nuestro canal. Si sigues con nosotros, deja un comentario. Las leemos y apreciamos mucho. Suscríbete para apoyar más historias originales y conmovedoras. Gracias por formar parte de la familia Historias del Alma. En los meses posteriores a ese momento bajo el roble, Elliot Carrington ya no era el hombre que el mundo conocía. El accidente de helicóptero, las intrigas de Clara y la presencia de Amara lo transformaron profundamente. Se recuperó por completo, no solo físicamente, recuperó la movilidad total de su brazo izquierdo y el dolor disminuyó poco a poco, sino también emocionalmente. Ya no era el frío director ejecutivo obsesionado con el poder y los números. En cambio, se convirtió en una persona nueva, más abierta, compasiva y llena de vida, dejando al personal de Carrington Technologies atónito y maravillado. Elliot redujo sus responsabilidades en la empresa, delegando muchas tareas a sus vicepresidentes y al equipo directivo. Siguió tomando decisiones clave, pero ya no se limitaba a la oficina desde el amanecer hasta la noche. Su asistente de toda la vida, Sarah, una mujer de mediana edad y muy lista, bromeó una vez con él en una reunión: después de ese accidente, es como si tuviéramos un nuevo director ejecutivo. No sé si agradecer al helicóptero o a quien te trajo de vuelta. Le guiñó un ojo, y Elliot solo sonrió con una sonrisa relajada que nadie le había visto antes. Ahora dedicaba su tiempo a cosas que nunca imaginó valorar. Cada mañana, conducía una modesta camioneta negra, ya no el ostentoso Bentley, para dejar a Maike en la escuela. El pequeño se sentaba en el asiento trasero, divagando sobre amigos o dibujos con crayones, y Elliot lo escuchaba a veces, riendo entre dientes, cuando Maike decía que quería convertirse en un superhéroe volador como tú. Por las tardes, jugaban a la canasta en el patio trasero o construían maquetas de naves espaciales con Lego, sus risas resonaban en una casa que antes solo conocía el silencio. Elliot también visitaba con frecuencia el hospital St. Mary's, donde Grace, la madre de Amara, se recuperaba lentamente de un derrame cerebral. Había despertado tras meses en coma, un milagro que Amara consideraba un regalo del cielo.
Elliot se sentaba con ella, compartiendo historias sobre Maike, la empresa o simplemente tomándole la mano en silencio cuando Amara tenía que trabajar. Aprendió a escuchar, a cuidar no solo de la familia de Amara, sino de todos los que lo rodeaban. Empezó a contactar con sus empleados, desde los guardias de seguridad hasta los ingenieros, preguntándoles sobre sus vidas y sus dificultades. En una ocasión, incluso creó un fondo de becas para los hijos de los empleados, algo que antes habría considerado innecesario. Para Amara, la transformación de Elliot fue un auténtico milagro. Por primera vez en años, no tenía que enfrentarse a la vida sola. Ya no tenía que compaginar 2 trabajos, ni preocuparse por las facturas del hospital ni por el futuro de Maike. Elliot se convirtió en alguien en quien podía apoyarse, no por tener dinero, sino porque realmente estaba ahí, con paciencia y sinceridad. Cuando estaba agotada, él le preparaba café y se sentaba con ella en la cocina, sin decir nada mientras ella apoyaba la cabeza en su hombro. Cuando se preocupaba por su madre, él le tomaba la mano y le decía, juntos, lo superaremos. Amara, quien alguna vez creyó que tenía que ser fuerte sola, aprendió a compartir el peso, y por primera vez, sintió alivio al hacerlo. Maike era el más feliz de todos. Adoraba a Elliot, lo llamaba tío él y siempre le pedía cuentos para dormir. Cada noche, en el pequeño apartamento que Amara y Maike alquilaban cerca de la finca Carrington, Elliot se sentaba junto a la cama del niño, leyendo libros ilustrados sobre astronautas y superhéroes. Amara se sentaba cerca, a veces tejiendo, a veces simplemente escuchando la voz profunda y tranquila de Elliot. Su silenciosa presencia, incluso sin palabras, le infundía paz, como si todas las tormentas del pasado finalmente se hubieran calmado. Una mañana de primavera, la suave luz del sol se filtraba en la acogedora cocina de la finca, donde Amara cocinaba gachas para Maike. El burbujeo de la olla se mezclaba con la risa del niño mientras coloreaba con crayones en la mesa. Elliot entró, con una camisa azul pálido y un sobre blanco en la mano. Lo colocó frente a Amara, con los ojos brillantes de una sutil emoción. «Ábrelo», dijo con voz suave pero llena de significado. Amara se secó las manos en el delantal, curiosa, y abrió el sobre. Dentro había una solicitud para reanudar sus estudios de Derecho en su antigua universidad y una carta de aceptación oficial. Levantó la vista, con los ojos abiertos y llenos de incredulidad. «Elliot, esto es». «No puedo cambiar el pasado», dijo Elliot, acercándose, con una mirada amable pero firme. «No puedo borrar los años que renunciaste a tu sueño, pero puedo abrirte las puertas a tu futuro. Contacté a la escuela. Están listos para darte la bienvenida. Cuidaré de Maike mientras estudias. Cuidaremos de Grace juntas. Te lo mereces, Amara». Las lágrimas brillaron en los ojos de Amara, no de tristeza, sino de una felicidad que nunca se había atrevido a desear. Sonrió, dejó los papeles y abrazó a Elliot, hundiéndose en su calor. «Gracias», susurró con la voz cargada de emoción. «Gracias por creer en mí». Maike, al verlo todo, saltó de su silla y los abrazó a ambos, riendo a carcajadas. «Mamá va a volver a la escuela. Yo también quiero ir». Sus risas llenaron la cocina, haciéndola más cálida que nunca. 2 años después, Amara terminó sus estudios de Derecho, aprobando todos los exámenes con determinación y el apoyo incondicional de Elliot. El día de su graduación, bajo el brillante sol de una tarde de verano, subió al escenario con su toga y birrete, radiante mientras miraba al público donde Elliot y Maike la vitoreaban sin parar. Grace, ahora más sana que nunca, se sentó junto a ellos, con los ojos brillantes de orgullo. Después de la ceremonia en el jardín de la universidad, donde las rosas florecían con todo su esplendor, Elliot condujo a Amara y Maike a un rincón tranquilo. Se arrodilló, sobresaltando a Amara, y abrió una pequeña caja, revelando un anillo sencillo pero elegante que brillaba a la luz del sol. «Amara, lee», dijo con la voz temblorosa por la emoción. «Me enseñaste lo que significa amar, lo que significa vivir. Quiero pasar el resto de mi vida aprendiendo más de ti, estando a tu lado y al de Maike. ¿Te casarías conmigo?» Amara rompió a llorar esta vez, lágrimas de alegría desbordante. Asintió, incapaz de hablar, y Elliot le puso el anillo en el dedo y la abrazó. Maike saltaba de alegría, gritando, «Mamá se casa con el tío él. Quiero ser el portador de los anillos». Los tres rieron en el jardín, entre aplausos de quienes presenciaron un momento que parecía mágico.
Más tarde, Amara se convirtió en abogada voluntaria de una organización que apoya a madres solteras, ayudando a mujeres como ella a encontrar una segunda oportunidad. Elliot siguió trabajando en Carrington Technologies, pero pasaba más tiempo en casa llevando a Mike a la escuela por las mañanas, jugando al baloncesto por las tardes y leyendo junto a Amara por las noches. Un milagro había ocurrido no solo en la vida de Amara, sino en el corazón de Elliot, donde el amor y la esperanza se habían convertido en una llama inextinguible.